Nos ocupamos de la carne, sí, bueno, la carne en la Argentina, todos comen carne, bueno, se van a enojar mucho los vegetarianos y los veganos. ¿Qué tal, Verónica Urriola Beitia? A ver, todos no comen carne, todos no comemos Todos no carne. comemos carne. Claro, claro, es Pero claramente... sabemos lo importante que es la carne, no solamente para el consumo interno, sino también en lo que está vinculado obviamente con las exportaciones y el ingreso de dólares. Claro, para la economía del país. Por eso vamos a tratar el tema ahora con Florencia Barragán también y nos referimos puntualmente a una denuncia que terminó en las últimas horas, comenzó con la aduana, con esta situación de los frigoríficos. 19 frigoríficos que cometieron evasión, entre otros delitos, en las exportaciones de carne. Bueno, son varias denuncias. Hemos denunciado 19 frigoríficos que tenían una operatoria parecida, ¿no es cierto? Ellos decían exportar huesos sin carne, no apto para el consumo humano, y en realidad estaban exportando huesos con carne apto para el consumo humano. ¿Esto qué significa? Que tributan de distinta manera. El que es apto para el consumo humano tributa más que el otro, y que tiene un precio mayor que el otro, o sea que había una subfacturación. ¿Esto qué significa? Que hay un perjuicio fiscal, porque tributan menos de lo que deberían, pero a la vez, con la subfacturación, hay una evasión de los dólares que deben ingresar al país, ¿no es cierto? Las exportaciones de las firmas denunciadas tuvieron como destino más de 10 países diferentes, pero los embarques se despacharon fundamentalmente hacia China y Hong Kong. Desde la DGA negaron cualquier vinculación con el cese de comercialización de Hacienda que llevan adelante los productores agropecuarios contra la prohibición de las exportaciones de la carne vacuna. Pero es una coincidencia, no tiene otro motivo. Es una coincidencia temporaria, no tiene otra relación, no guarda otra relación. Así la confirmación entonces respecto a lo que son estas multas, pero se ha sumado otra multa en las últimas horas. Florencia Barragán, ¿de parte de quién? Así es, sí. Tenemos entonces lo que está ocurriendo con la aduana, pero además se sumó el Ministerio de Agricultura y tenemos una placa entonces para pasar en limpio qué está ocurriendo en el mercado de la carne. Ahí vemos 2 empresas suspendidas por parte del Ministerio de Agricultura que ya no van a poder exportar por un tiempo al menos, claro. Y después los 19 frigoríficos multados, que es lo que hizo AFIP y veíamos recién en el informe. Esto en el marco de una situación que se está registrando, que está relacionada, por un lado, con el cese de comercialización que iniciaron justamente las distintas entidades agropecuarias de la mesa de enlace y, por el otro lado, la suspensión de las exportaciones. Así es, sí. Primero vino la suspensión de exportaciones de parte del gobierno, luego eso derivó en un cese de comercialización que podemos anticipar que va a terminar mañana, en principio, porque se había extendido y se estaba la duda de si se ampliaba incluso a granos, es decir, ampliar el paro más días y también, además de Hacienda, a granos, pero en principio lo que sabemos es que se terminaría mañana. Ahora, cuando el gobierno suspendió la exportación, dijo, sí, vamos a ordenar el mercado. Estas medidas que estamos viendo tienen que ver con eso. Digo, hay un boom exportador de carne, lo cual es buenísimo que eso ocurra en un país que siempre necesita dólares. Claro. Hay que aumentar las exportaciones, pero lo que registraban entonces es esto, exportar y no liquidar los dólares, exportar desde direcciones, había direcciones, por ejemplo, en barrios vulnerables, donde había empresas exportadoras de carne. Digo, estaba escuchando recién también que entre los distintos envíos figuraban, por ejemplo, para pagar un poco menos, carne para consumo humano, en realidad que estaba etiquetada como que no lo era, ¿no? Para pagar un tributo menor de entre un 9 y un 5%. Claro, porque vos tenés distintas alícuotas a la hora de exportar, los derechos de exportación, o más conocidos como retenciones, claro, varían según qué tipo de carne es, y se ponía que era una carne para pagar menos, los dólares que obtenían no se traían al país, bueno, distintas cosas en el marco de esto de reordenar el mercado para poder volver a abrir las exportaciones. A ver, Flor nos cuenta que probablemente entre mañana y el jueves, según lo que señalan las entidades agropecuarias, se retomaría la comercialización de carne. Para el gobierno fue toda una apuesta política, ¿no? Porque fue otra vez la mesa de enlace la que apareció allí como contracara de una política económica. Porque en el fondo lo que hay es una discusión de políticas públicas, ¿no? Y esto de si el Estado tiene o no
sino que intervenir no solamente para garantizar el abastecimiento interno, sino para evitar estas situaciones de evasión, que estamos hablando de 19 frigoríficos, no es un caso aislado, digo. También el gobierno presta atención a que evidentemente hay un mecanismo de funcionamiento con irregularidades muy profundas. 19 frigoríficos que exportan fuertes, digamos. Así es, muy sí. fuertes. Y al gobierno le interesa exportar, porque el gobierno nacional necesita que ingresen dólares a la República Argentina. Ahora, también necesita el abastecimiento en el mercado interno a precios razonables. La discusión de fondo es si la mesa de enlace está dispuesta a que el Estado intervenga precisamente para que estas tres patas de la comercialización de carne se puedan desarrollar con cierta normalidad, porque evidentemente rechazan cualquier intervención del Estado en el mercado externo, pero también en el interno. Ahora, también rechazan los controles cuando se detectan este tipo de irregularidades tan profundas y con mecanismos que parece son de alguna manera coordinados entre diferentes frigoríficos. Digo, claramente no son situaciones excepcionales cuando hablamos de 19 frigoríficos exportadores de la República Argentina. Claro que sí. Además, en las últimas horas, una de las entidades de la mesa de enlace, la Sociedad Rural, tuvo elecciones. Quien salió elegido como presidente forma parte del ala dura del exministro y expresidente de la Sociedad Rural, Echeverre, ¿no? Un detalle para remarcar. Durante toda la medida de fuerza de la mesa de enlace se insistió en que iba a haber desabastecimiento, que iba a faltar carne. Esto generó que mucha gente en esta desesperación fuera a comprar carne y a abastecerse y a llenar los freezer. Bueno, finalmente no ocurrió ese desabastecimiento tan anunciado. Gracias, Vero. Seguimos.